mañana en Cara a Cara analizamos los principales temas de la agenda pública, con especial énfasis en el caso de Rafael Márquez y de Julián Álvarez y estas presuntas empresas vinculadas con el narcotráfico, y también analizamos a fondo la encuesta nacional de población privada de La Libertad, que arrojó datos muy interesantes. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, y buenos días a la gente que nos acompaña. Oye, ¿cómo ves todo el caso de Rafael Márquez, de Julián? Pues reventó esta semana y parece que todo ha pasado muy rápido, ¿no? Desde el día que nos enteramos hasta hoy han pasado prácticamente 48 horas. Sí, fíjate que fue una nota que cayó. Bueno, yo hace mucho que no veía un asunto en opinión pública que ya era tan de peso. Sí, o sea, fue fulminante. Un huracán, ¿no? Sí. Fue un huracán, sobre todo para el estado de Jalisco, porque además nuestro estado vuelve a salir como uno de los lugares privilegiados para el tema del lavado de dinero. Pero sí, cayó muy, muy de peso. Mira, para mí hay 3 reflexiones fundamentales sobre este tema. Independientemente si Rafael Márquez y Julián y este regidor también de PRD de Autlán. Sí. También se han incorporado otros, el diputado de Movimiento Ciudadano Carlos Lomelí, por ejemplo. Lomelí. Sí. Si todos estos, tendrán que dar razones, explicar, defenderse en una lógica obviamente de debido proceso. Sí, creo claro. Que eso. No, y todavía tienen a la apelación y tienen. Claro, o sea, todavía falta un buen, digamos, en este camino jurídico. Sobre todo en México, ¿no? Sí. En Estados Unidos ya está muy avanzado el tema, pero sí en México. Sí, en México, pero el tema es para mí 3 asuntos. Lo primero es, otra vez vuelve a ser una instancia estadounidense por la cual nos damos cuenta de este tipo de cosas. O sea, las autoridades mexicanas han sido incapaces de investigar. O no quieren. De profundizar en estos temas, porque además, con las notas que han ido saliendo, lo que te das cuenta es que estos procesos tienen años. O sea, décadas. No es un tema de ayer. Si no se hizo la asociación Exactamente, sí. Sino son asuntos que tienen muchísimos años y donde las autoridades mexicanas han sido omisas. Y sí, las estadounidenses lo que han ido haciendo es armar sus expedientes y luego salen y te revientan, digamos, la escena pública. Entonces, eso es cierto que lo que cambia mucho, perdón, Jorge, es la detención del tío, claro, que de alguna forma da información y supongo que al final pues termina reconociendo alguna de la información que ya el gobierno de Estados Unidos sospechaba, ¿no? Claro. Pero ese elemento es clave dentro de esta investigación. Pero lo interesante es que en las autoridades mexicanas nunca habían ni siquiera abierto una carpeta de investigación. La carpeta de investigación se abre en cuanto Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, empieza a boletinar a estos testaferros, ¿no? No, por supuesto. Y la otra, pues sí, o sea, yo creo que nadie, o sea, oías hablar de otro tipo de personas vinculadas al narcotráfico, pero este personaje, la verdad es que era, vamos a decir, no aparecía. Un tipo de bajo perfil, sí, ¿no? De bajo el perfil tío. Dentro de la escena pública, ¿no? Sí, los narcos suelen exhibirse mucho. Es parte de su de era su como, y además hoy salen notas en algunos periódicos donde hablaban de que era un tipo de muy bajo perfil. Sí, ¿no? sí. Este es el primer asunto. El segundo que a mí me llama la atención, pues es esta hiperpenetración que ya tienen este tipo de estructuras en la sociedad de México y de Jalisco. Sí. O sea, cuando empiezan a salir todas las fotos de todo mundo contactado o que hizo negocios de una u otra manera con todas estas redes, pues claro, ahí es donde realmente está el problema, ¿eh? Sí. O sea, en todo este enraizamiento que tienen la delincuencia organizada en este país, ¿no? Y eso es lo verdaderamente complicado de extirpar. O sea, ¿hasta dónde va a llegar todo este tipo de relaciones? Que es dinero, ¿no? Sobre todo. O sea, ellos, o buena parte de los narcos, lo que hacen es colarse en la élite política y económica de una sociedad a través, pues, de inversiones
impresionantes. De inversiones millonarias. Restaurantes que son lavado de dinero, hospitales, escuelas, ¿no? Y fíjate que el otro clubes tema, de fútbol, sí, ¿no? claro, Digo, es que sabes que esa es la otra cosa, que se vuelve es que era muy difícil repetir. pensar que el fútbol pueda estar exento, ¿no? Esta lógica de narcotización de la economía, ¿no? De hecho, el fútbol ha sido una especie de estado de excepción, ¿eh? En México. O sea, por Siempre, ejemplo, siempre, temas sí. laborales ahí Uy, parece sí. que no aplican, Sí. ¿no? Entonces, te digo, y el otro asunto que a mí me llama Hasta la impuestos, atención. ¿eh? Sí, A mí me gustaría que algún día Hacienda dijera cuánto pagan de impuestos los equipos de fútbol. Sería Nos echamos para atrás. No, y que realmente se transparentara toda la inversión pública que hay en estadios, en equipos. Calles, todo Todo que eso, es ¿no? un subsidio a los equipos, Totalmente, ¿no? De dinero totalmente. público. Y fíjate, para mí el otro tema importante es cómo si hay 3 espacios donde se refrenda que hay este tipo de inversiones, digamos, de manera más mayoritaria, que es el tema del espectáculo, Sí, que ha Julián. sido, o sea, que hay casos sistemáticos de cantantes que están ligados a este tipo de actividades, que los matan. O sea, eso ya es común. Sí. Digo, ahora el asunto revienta porque este señor Julián, pues es como que él parece que es uno de los que más escucha la gente, pero ese es un tema que se tiene que empezar No, pero hay gente que ha sido asesinada, Claro, cantantes de transparentar. rancheras y No, de en estos este mismo narcocorridos, año, ¿no? claro, ¿no? Sí, pero eso es parte del poder cultural, porque Claro. dentro de la construcción del mito del capo, del narco, Exacto. la música es fundamental. O sea, Exacto. es como su himno, ¿no? Tal cual. El segundo tema, pues es el tema del fútbol, que yo creo que México sí tendría, como en otros países, tendría que meterse a fondo en todo lo que está pasando en la industria del fútbol en México. ¿Y eso qué significaría, no? Sí, o sea, yo creo Porque que tal es vez un muchos tema- mitos caerían, muchos ídolos, muchos, ¿no? Todo eso, o sea, precisamente por este estado de excepción en el que ha vivido el fútbol de México, creo que uno de los temas que ahora sale como una urgencia es vamos a meternos a ese campo donde circula una enorme cantidad de dinero, Intereses, ¿no? dinero. Y tú de repente si oyes a algunos periodistas deportivos muy serios, que son de los pocos que luego de repente señalan ahí algunas cosas, ¿no? Carlos Alberto, Sí. Huerta, este Y- tipo de gente. Y que no les va muy bien, ¿no? Que Exacto. tienen que despedirse de sus empresas muy, muy rápido. Exactamente. Sí. Y el otro tema, pues bueno, se refrenda el tema de la vinculación de estas redes con políticos, ¿no? Con clase política. Sí, que es algo que No. por más que caen capos, nunca sale a la luz la red de protección que existe en torno a los narcotraficantes. Sí. O sea, los narcotraficantes pueden estar invirtiendo lo que invierten, tener testaferros, Claro. tener negocios que no facturan nada, que están ahí, Ujú. inversiones inmobiliarias. Sí, sí. Oye, ¿cuánto de la burbuja inmobiliaria que está viviendo nuestra ciudad, porque es impresionante, tiene que ver Es con que- ese dinero? Es que sabes que ¿No? ese es, Ni siquiera lo tenemos calculado, No, Jorge. No es sabemos ni siquiera cuánto es. es la gran contradicción. O sea, tú ves a una ciudad como Guadalajara, donde crece la inversión inmobiliaria, crece. Y los restaurantes de Claro. superlujo y los Y la- autos. Y los datos que te da INEGI con Neval de pobreza Es que crece, es crece, que crece la crece. pobreza y dices, a ver, a mí Sí. que me expliquen No. cómo se da esto y luego tienes esta Me lógica, queda claro ¿no? que hay una parte del dinero que ni siquiera está registrado. Por O supuesto. sea, tú ves la cantidad, por ejemplo, de lugares donde se venden autos de lujo se han multiplicado Claro. en Guadalajara. ¿Qué te gusta en la última década? Sí. Los últimos 5 Hoy años. escribía Diego Petersen, que les recomiendo a todos los que nos escuchan leer su columna en El Informador, porque hoy El Informador publica una investigación interesante sobre las empresas fichadas precisamente por el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos y toda esta red que se armó en torno al tío. Y la mitad de estas empresas que están operadas por testaferros, es decir, Claro. por prestanombres, Sí. son o están radicadas en Jalisco. Fíjate. Y se preguntaba en la columna una cosa que me pareció un dato, ¿por qué Jalisco? Y hablaba de que en esta sociedad hemos tenido demasiada permisividad. permisivos. Exacto. Somos Al permisivos. narco, a sus gastos. Es que es Mientras deje dinero para seguir con nuestro modelo de vida, parece que es mejor cerrar Es los que ojos. O sea, sabes ¿de dónde que viene el dinero? ahí No hay un preguntas. Ahí hay un tema cultural. O sea, Sí. finalmente, en esta sociedad de Jalisco nos hemos hecho de la vista gorda. Sí. Hemos dejado que los valores alrededor de este enriquecimiento rápido e ilícito crezcan. O sea, no sancionamos socialmente a la gente que se dedica a No, esto. al revés, están metidos Exacto. en las altas Los esferas del poder. premiamos. Eso es un tema que tiene que Sí. ver con una cultura que se ha construido en los últimos 3 décadas. Y fíjate, Jorge, si vemos otros ejemplos internacionales e incluso nacionales,
vemos que el gran poder del narco, el poder social, comienza precisamente así. Claro. ¿No? ¿Qué pasó en Sinaloa? Sí. En Sinaloa, esa posibilidad que ha tenido el narco de ponerse por encima de las instituciones, de tener legitimidad social, de ser, pues de alguna forma, hasta articulador del tejido social en algunos municipios. O en Italia, por ejemplo, con la mafia. La mafia tiene una gran legitimidad social por ciertos valores y religiosos. Claro. A lo que me refiero es que si no existe una condena social, es más fácil que ciertas prácticas se interioricen y se normalicen. Porque todo el mundo las acepta y dice, pues sí, no hay problema, pues el señor se dedica a vender autos, el señor es narco, el señor es no sé qué, y no pasa nada. O sea, yo creo que ahí sí tenemos también un trabajo de reconversión, no reconversión, pero sí de una lucha simbólica, una lucha cultural por volver a decir, a ver, es lo mejor es que la gente viva de manera digna, de su trabajo, honesta de su trabajo, así de sencillo. Y en el caso directamente, Jorge, de Rafa Márquez, que había tenido hasta estas revelaciones del Departamento del Tesoro una trayectoria, yo creo que intachable o casi intachable. Siempre todos tenemos grises, pero casi intachable. Y sí parece como que es el ocaso de un ídolo. Hoy leía Reforma, que hace una especie como de crónica de lo que está viviendo Rafael Márquez, más como en su intimidad. Tremendo, ¿eh? Te da, incluso asumiendo que si hizo algo de eso lo tiene que pagar y tiene que enfrentar ese tipo, no creo que por más ídolo que sea tiene que estar exento de que la justicia llegue hasta sus últimas consecuencias, pero sí llega un momento en que sientes pues como una especie de empatía, ¿no? No sé, de tristeza de ver a alguien como él en una situación tan grave, que en donde incluso en las notas parece que ni siquiera puede pagar la despensa o ni siquiera puede pagar un abogado para que lo defienda. Es decir, por eso te digo que todo fue muy rápido. En 48 horas pasó de ser un ídolo nacional de varios equipos de fútbol a ser pues, un apestado. No, bueno, es que fíjate que en esta lógica de creación de ídolos, bueno, tú que sabes que soy atlista empedernido, te das cuenta que la generación dorada famosa del Atlas, del subcampeonato del 99, pues hay varios de los que eran los ídolos de ese momento que están en esta, o sea, Estados Unidos dice que están en estas redes y las notas periodísticas, ¿no? De hecho, hoy yo creo que vamos a ver esos efectos en el estadio, hoy que juega el Atlas contra el América, pues a ver cómo se comporta la afición, que yo creo que está bien respaldar un ídolo mientras no exista una sentencia condenatoria. Claro. O sea, creo que la presunción de inocencia, por más que mucha gente se burle, es que la presunción, la presunción de inocencia es para él o para quien sea, ¿no? Es decir, no es un sentenciado, la investigación en Estados Unidos está muy avanzada, tan es así que se bloquean las cuentas, pero la PGR bloquea las cuentas actuales en México de Rafael Márquez por prevención. Es decir, para evitar que si hubo enriquecimiento ilícito, pues Rafa Márquez disfrute, digamos, de esos recursos, pero todavía no hay una sentencia, comienza todo un procedimiento. A lo que me refiero es que está bien, pero sí es importante que en cuanto haya algo sólido, pues sí se condene. Por más que sea ídolo de quien sea. No, de quien sea. Está hacer negocio con el narcotráfico a través de testaferros, prestanombres, no es algo que una sociedad pueda tolerar o deba tolerar. Digamos. No, y bueno, y yo creo que la verdad es que aún con esto, pues ya el legado de Rafa Márquez sí queda está manchadísimo. Muy en entredicho, ¿no? Vamos al corte, al regreso nos acompañan Gloria Feria de INEGI, nos acompaña Gerardo de la Cruz de la Universidad Panamericana para hablar sobre la encuesta nacional de población privada de la libertad, una encuesta muy interesante que realizó el INEGI a gente que precisamente está en prisión, está en reclusorios, para saber cómo fueron sus procesos, de qué están acusados, qué edad tienen, y hay datos muy sorprendentes. Vamos al corte, 9 de la mañana con 18 minutos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Hace algunos días se presentaron los resultados de la encuesta nacional de población privada de la libertad, EMPOL, con el propósito de recabar y publicar información estadística sobre las condiciones demográficas y socioeconómicas de las personas que han sido privadas de su libertad, así como los delitos por los cuales fueron procesados y sentenciados. Sin un análisis tan profundo de los datos publicados, podemos confirmar que la población de los centros penitenciarios está conformada por jóvenes con escolaridad básica y con un nivel económico bajo. Además, la creencia de que quienes incurren en delitos es por causa del abandono de uno o ambos padres ya no es válida. Solo 1/3 de la población privada de su libertad tuvo esta condición al momento de ser aprehendido.
Muchos son los datos que esta encuesta ha arrojado, por lo que vale la pena leerla, analizarla y discutirla. Las condiciones de nuestro sistema penitenciario que sin duda ha fracasado. 9:23 a.m. Saludamos a Gloria Feria, ella es directora de Informática y Promoción en el INEGI Occidente. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Y al maestro Gerardo de la Cruz Tobar, ya ha estado con nosotros, profesor de la Facultad de Derecho de la Panamericana. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con el placer de compartir ese espacio como siempre. Gracias, ustedes. maestro. Y bueno, el doctor Jorge Rocha, que sigue aquí con nosotros para el análisis de esta encuesta nacional de población privada de la libertad. Gloria, en términos generales, si analizamos los datos, podemos llegar a algunas conclusiones de quiénes son los convictos en México. ¿Son sobre todo jóvenes? Sí, Ahorita Enrique, nos dan los datos. sí, mira, pues una con encuesta. Poca educación. Sí. Jóvenes con poca educación. Así es. Y sobre todo hombres, ¿no? Así es. Así es una encuesta en la que INEGI incursiona por primera vez, entrar a 338 centros penitenciarios. En Jalisco, pues es el primer lugar con el mayor número de centros penitenciarios, tenemos 25, siendo 2 con el mayor número de población privada de la libertad, que es el reclusorio preventivo y el centro preventivo de readaptación social. Y efectivamente en esta encuesta se detectaron a nivel nacional 211,000 personas privadas de la libertad. En Jalisco tenemos 16,014 a ese periodo del 2016, que representa el 7.6% de la cantidad pues nacional, ¿no? El 96.4 son hombres y el 3.6 mujeres, muy cercano también a la estadística nacional. Y bueno, sí, efectivamente el principal porcentaje se da en el rango de 30 a 39 años a nivel nacional. En Jalisco todavía aún más disminuye, de 30 a 34 años, es el mayor rango, el grueso de la población, con el 20.6%. Pero de 18 a 39... De 18, exactamente, ¿no? sí, exactamente, pero ya crece más el rango, ¿no? O sea, ya es de 18 a 30 años, ¿no? Porque de 30 a 34 nos sube otra vez de golpe la tabla. Y sí, efectivamente, a menor educación, mayor incidencia y reincidencia de delitos. Y si hacemos un vínculo entre encuestas con la que presentaron de movilidad social, nos damos cuenta que a más baja educación, también más bajo poder adquisitivo. Así podemos decir que quienes están en la cárcel son pobres, sobre todo. Pues eso, como tú dices, pobres vinculándolos. Pero ese hay un vínculo, ¿no? Sí, claro. O una correlación siempre entre estudios. Y algo importante, Enrique, es analizar también sus antecedentes familiares. Esto llama mucho la atención. Generalmente la mayoría de las personas privadas de la libertad, que es el 67%, viven en un hogar biparental, con padre y madre. Sí, pero desgraciadamente son hogares disfuncionales. O no sabemos, sí, ¿no? Eso no lo dice la encuesta. encuesta. No, sí lo dice. Los padres que los cuidaban, generalmente, fíjate, en un casi 33% consumían alcohol frecuentemente. ¿De ese 67? Sí, les gritaban, 20 de cada 100 eran maltratados emocionalmente. Exactamente. 16 de cada 100 eran agredidos físicamente por sus padres. El 14 de cada 100 los insultaban frecuentemente, y bueno, vienen así una serie, 1.5 los agredían sexualmente, ¿no? Jorge Rocha, sobre el tipo de personas que están en este momento detrás de los barrotes. Fíjate que finalmente esta encuesta lo que hace es refrendar lo que ya muchos especialistas habían dicho en otros momentos, ¿no? Sí. Es decir, bueno, pues es que las cárceles en México, bueno, y pensando con lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? O sea, los grandes capos, los grandes delincuentes no están en la cárcel. Los grandes políticos. Los grandes políticos, sino más bien estamos, ¿no?, hablando de que los de más abajo, los que operan muchas cosas, son los que en las cárceles están llenas fundamentalmente de pobres. O sea, eso ya por lo menos hace 20 años había especialistas que lo habían venido diciendo, pero esta encuesta que me parece muy importante. No, está Memo Cepeda, ¿no? Que le ha metido el tema, ¿no? Miguel Sarre también, del ITAM. Sí. Ya lo habían dicho desde hace muchos años, pero bueno, ahora Ana Laura Magaloni también, del CIDE. Sí. Pero ahora, pues esta encuesta nos la sustenta y dice efectivamente nuestro sistema de justicia tiene este sesgo, ¿no? Un sesgo para que este tipo de gente sea la que llegue ahí, ¿no? Claro. Tenemos algo que se pone en evidencia, pero no podemos dejar de advertirlo. Cómo
tenemos una relación exactamente entre juventud, pobreza y pocos estudios. Sí, es tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Clarísimo. Pocas oportunidades. Cuando tú pretendes combatir un fenómeno como es el de la delincuencia y particularmente el de la delincuencia organizada, tienes que incidir en la sociedad de una manera transversal, tienes que darle oportunidades a los jóvenes precisamente para quitarle esa base social al delito, porque muchos de nuestros jóvenes están en las filas de la delincuencia porque no tienen otra oportunidad, porque no tienen en realidad un acceso verdadero a la educación y porque aún algunos que han sido preparados no tienen acceso al trabajo. Entonces, esto los hace carne de cañón de los grupos de delincuencia organizada porque además son desechables. Inclusive nosotros vimos cómo bajó la edad de las personas que se ligaban a la delincuencia cuando empezó nuestro sistema integral de justicia para adolescentes, donde arrancamos precisamente desde el 95 con una falta de estructura, porque duramos años sin que tuviéramos una ley federal y duramos años sin que tuviéramos juzgados federales para adolescentes, y eso traía como consecuencia impunidad. Entonces era más sencillo empezar a meter muchachos menores de edad que a la larga, si son detenidos, no tenías verdaderamente una estructura para juzgarlos, pero además si los capturaban no pasaba nada. Finalmente pronto obtienen su libertad y vuelven a la calle o agarramos otros, para eso hay muchos. Y fíjate, en torno a ese tema, Gerardo, de cómo agarran a los delincuentes, por utilizar tu frase, es increíble. O sea, la tortura, que tanto hemos discutido, Jorge, en este espacio, tanto psicológica como física, no es una excepción en las detenciones de la policía o en las investigaciones del Ministerio Público. Me parece, y tú nos darás los datos, Gloria. Así es. Pero me parece que la tortura psicológica y la tortura física son la regla del sistema cuando se detiene a alguien. Sí, nada más para complementar en el apartado anterior, Enrique, sobre la cuestión que menciona Gerardo de lo laboral, pues sí, efectivamente las ocupaciones de los reclusos principalmente son de trabajadores artesanales, operadores de maquinaria, trabajadores agrícolas, ¿no? Pero fíjate, un dato que encontré interesante en Jalisco es que 1,140 personas recluidas prestaron servicios en instituciones policiales, el ejército y la Marina. ¿Cuántos? Sí, 1,140. De 200 y tantas de mil, ¿no? 16,000, un poco más de 16,000. Esa es una situación que tiene mucha trascendencia y particularmente cuando empezamos a funcionar a nivel nacional y en Jalisco, desde luego, con los exámenes de control de confianza, donde de repente tuvimos que prescindir de la relación laboral con muchos elementos de grupos policíacos que ya no pasaron los exámenes y que tuvieron que ser despedidos. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿se le dio algún seguimiento a las personas que separamos de las corporaciones? No, absolutamente no hay ningún seguimiento. No sabemos dónde están, no sabemos qué hacen con la preparación que les dimos en el manejo de armas, con la preparación que les dimos en el los conocimiento de operativos, ¿no? Exactamente, son atractivos. En el momento en que ya no son útiles para la policía, son atractivos para un grupo. Eso es importante. Ahora, en el asunto de la tortura, Jorge, 46% fue desvestido o desvestida durante el proceso, 40% fue atado o atada, 28% fue amenazado de hacerle daños a sus familiares. Fíjate, el 42% de los reos fueron presentados ante la MP entre 4 y 48 horas después del arresto y el 57% de los detenidos fueron sometidos por la fuerza. Y todo eso nos lleva a que en torno a un 41% se declara culpable del delito, pues por supuesto. Claro. Si te sacan la culpabilidad de esta manera, pues... Y fíjate que es muy paradójico que cuando vino el relator de tortura de la ONU, Juan Méndez, a México y dijo precisamente esto, que la tortura en este país era sistemática, que era una constante, que no era un tema solamente de disidencia política, pues el gobierno federal montó en cólera, dijo que el señor quería dañar a nuestro país, descalificó su labor trabajo. Y bueno, esta encuesta lo que refrenda es esto mismo. A ver, no, es cierto. O sea, nuestras policías lo que siguen haciendo, pues es este tipo de prácticas ligadas a la tortura. Vamos al corte, Gerardo, y al regreso nos das tu opinión sobre tortura y también escuchamos algunos de los sondeos, unas preguntas que les hicimos a ustedes en la calle. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM.
Gerardo, nos quedamos con el asunto de la tortura y va a ser un comentario. Sí, efectivamente. La tortura, desafortunadamente, es algo sistemático en México. Es algo con lo que hemos batallado de una manera, se puede decir, histórica. Sí. Es algo que no hemos querido ver, que lo hemos negado, pero a mí inclusive las cifras que se presentan se me hacen pocas. Yo creo que mucha gente definitivamente no quiso hablar por temor todavía a represalias. Pero que no sabes ni siquiera. La verdad, en realidad, para mí son superiores los números de personas a esto que se maneja. Para mí, en realidad, es algo que ha negado sistemáticamente en su momento la Procuraduría, en su momento la Secretaría de Seguridad Pública, después la Fiscalía, pero seguía momento a momento, y a la fecha yo creo que todavía se practica, Todavía no... ¿Tú que estás litigando, conoces casos? Claro, desde luego. Claro, ¿Qué se utiliza para torturar? El tema, tortura no es nada más dar una golpiza, no, eso es lo menos. En realidad lo que buscas aquí es causar sufrimiento. Y una medida muy socorrida por los elementos policíacos, que inclusive lo hemos visto cuando los han evidenciado hasta con videos, inclusive a los propios militares, es la bolsa en la cabeza, una bolsa de plástico en la cabeza que te asfixia. Yo he tenido de alguna manera el comentario directo de algún interno que tal cual me lo dice, licenciado, los golpes los aguanto, las patadas las aguanto, pero la bolsa en la cabeza, esa no hay quien la aguante. ¿Por qué? Porque literalmente te mueres, finalmente te están asfixiando, dejas de respirar, prácticamente pierdes el sentido y te quitan la bolsa cuando te estás muriendo, obviamente para evitar que te mueras. En esas condiciones una persona se orina, una persona defeca, una persona siente que se está muriendo. Eso es una tortura. Y eso es algo una pequeña muerte. Pero aparte, esa no te deja una huella física. Y ahora, afortunadamente ya cambió el criterio. Hay que lo que hacen es torturar, pero sin dejar huellas, sin dejar rastro. Afortunadamente, ya cambió el criterio de la Corte y tenemos 2 años que ya te dicen que el órgano jurisdiccional tiene que ordenar una prueba de estrés postraumático, pero cuando no existía esto y no tenías el acceso a esa prueba, la tenías que pagar, y te costaba 30,000 pesos mínimo una prueba de esta naturaleza. ¿Quién la pagaba? O sea, no cualquiera podía pagar eso. Detenido, de acuerdo a estos datos, quienes están detenidos. Así es, efectivamente. Claro. Sí. Gloria, más datos sobre este algo tema. También importante que destaca en esto de los derechos del presentado es el poco porcentaje que hay de quienes tienen oportunidad de contactar a un abogado, solo el 13.9%, ¿no? Y la opinión de los abogados de oficio pues es muy bajo a comparación de la eficacia de un privado, que aún así también, ¿no? Entonces ese dato está igual a nivel nacional, 13.9, es un problema nacional y un problema de comentabas Jalisco. Que nada más 20% recibe una orden de detención, ¿no? Así es, o sea, sí, son detenidos en la calle, son detenidos, se meten a su casa exactamente, violando. Y los apresan y no existe una orden de detención de por medio, ¿no? Y llegan a tenerlos pues hasta más de 48 horas. El promedio más alto es estar de 6 a 24 horas con el 17.6% que están ahí esperando qué va a pasar y sin ninguna orden ni siquiera de detención. Es lo que arroja la encuesta. Ojo, y también, perdón, Gerardo, para que lo incluyas en tu análisis, Jorge, también el asunto de quien está esperando condena, una sentencia, que asciende a cantidades muy importantes, y sobre todo aquellos que tienen más de 2 años esperando esa sentencia en prisión, es decir, pues un sistema colapsado por donde veamos, Jorge. Sí, fíjate que ese es un tema que ha trabajado muchísimo Memo Cepeda, precisamente, donde habla que es un tema, obviamente generas un daño a la persona que está en el proceso, generas un daño incluso al erario público. 30% de los reos no tienen sentencia. Sí, estás gastando dinero público para mantener ahí por tanto tiempo a alguien que no sabe si efectivamente es culpable. Y toda la injusticia que hay detrás de eso, ¿no? O no. Incluso, bueno, si recuerdan, ha habido casos paradigmáticos de gente que al final le dicen disculpe las molestias. Oye, ya lo dejamos aquí. Las indígenas de Querétaro. Claro, ese era el caso que se me vino a la mente, icónico, ¿no? Sí, o sea, habían sido sentenciadas a varios años. Resulta que les dicen usted no es culpable, pero ya se pasó. Por secuestrar agentes de la AFI. No, o casos muy comunes de gente que luego sí salen sentenciados, pero la condena que tenían era menor al tiempo que llevan
ya presos. ¿Y quién te devuelve eso, Gerardo? Efectivamente, es esta situación de los presos sin condena, que sí es cierto, Guillermo lo ha trabajado muchísimo tiempo, tiene un alto costo social. No podemos decir exactamente qué cantidad es la que se destina para el sistema penitenciario, porque habrá estados que gastan 200 pesos diarios, habrá quien gasta 300. De alguna manera, mi tesis de maestría fue sobre la prisión preventiva, entonces manejamos ciertas cifras, y si ahorita quisiéramos está de moda con el nuevo sistema. Claro, si quisiéramos hacer un promedio y dijéramos que un preso nos cuesta 250 pesos por manejar un promedio, y nos dices que tenemos 16,000, nos estamos hablando de 4 millones de pesos diarios. 4 millones de pesos diarios, ¿qué impacto representarían si esto lo tuviéramos destinado en escuelas, a educación o hospitales? En realidad, eso es una situación. Lo que quería comentar hace un momento, que estaba hablando de los presos que fueron detenidos sin detención, sería interesante hacer un ejercicio de comparar qué número de presos han sido acusados de cohecho a la vez de otro delito cuando inició su procedimiento, porque esa ha sido una herramienta muy socorrida, muy solicitada. Explícanos esa herramienta. Tienes una investigación en contra de alguien por un delito a lo mejor de mayor trascendencia, homicidio, secuestro, robo, traer, lo que tú quieras, pero para poder justificar tenerlo aquí conmigo, aunque sea estas 48 horas, digo que por cualquier motivo lo abordé y me ofreció dinero y lo capturé con flagrancia por cohecho. Y mientras hago la verdadera investigación que me interesa, pero por lo tanto lo tengo aquí a disposición. Aunque en el nuevo sistema también puedes hacer eso. También se puede hacer eso. Otro de los asuntos que deja esta encuesta, Jorge, ahorita lo comentamos, es que no tenemos un sistema de reinserción social, más bien parece que tenemos un sistema de reincidencia social, ¿no? Parece que eso es lo que tenemos o lo que propicia nuestro sistema. Hablamos con algunas personas de nuestra ciudad, algunos tapatíos, que nos dan su opinión sobre si emplearían o no a alguien que recientemente salió de la cárcel. Pues todo depende de qué fue lo que hizo para que lo metieran a la cárcel. Si tiene la culpa, pues a lo mejor sí, ¿no? Todo depende a ver qué pasa. Y si fue culpable, no sé, un asesinato, algo así, pues ahí sí no, porque sí me daría miedo. Pero pues ya sería preguntarle qué fue lo que hizo y en qué cuestiones fue lo que lo metieron a la cárcel. Sí le daría trabajo porque pues yo pienso que a lo mejor todos merecemos una segunda oportunidad. Aunque sea ex convicto o haya hecho lo que haya hecho, pues merece otra oportunidad, ¿no? Dependería muchísimo del caso por el que fue detenido, si fue injustamente o fueron razones en donde lo orillaron a hacer tal cosa. No, pues no estoy de acuerdo porque no sabemos qué clase de tipo de personas o si tiene algunos malos enemigos o cosas vinculadas en el tráfico, ¿verdad? No estaría dispuesto. Pues no, yo no estaría dispuesto a darle trabajo porque creo que si estuvo en la cárcel pues fue por algo, seguro andaba en malos pasos. Vamos al corte y regresamos para que comenten este asunto de la reinserción social y que Gloria nos dé algunos datos de este tema. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 49 minutos, 33 18 80 76 41. Estamos hablando sobre la encuesta nacional de población privada de la libertad que presentó el INEGI la semana pasada. Gloria, los datos más importantes sobre reinserción o sobre la ausencia más bien de reinserción. Sí, la expectativa de salida, que fue lo que nosotros preguntamos, y bueno, aquí lo que nos manifiesta la población objetivo fue que el 94% dice que están casi seguros de su reinserción familiar. Sí, que sus familias los van a recibir. Ese dato es muy interesante. Ajá, y solo el 40%, o sea, coincide los datos de la encuesta con los testimoniales, donde solo el 40% piensan que van a tener una aceptación por parte de la sociedad. A nivel laboral, pues sí consideran un 90% es alto, que pueden obtener un empleo, y bueno, a nivel del 52% piensan que pueden reincidir en una posibilidad escolar. O sea, casi la mayoría piensan que sus familias los van a recibir, pero sí tienen una duda sobre poder llevar una vida normal después de su experiencia en el centro penitenciario. Ahora, algunos datos para analizar, Jorge, Gerardo. Prácticamente el 25% reincide, fueron llevados a juicios antes. 60% de los reincidentes habían sido juzgados por robo, sobre todo, vehículos o vía pública.
Y el 13% por posesión ilegal de droga, 12.9%, y el 5.4% por homicidio. Es decir, el sistema está clarísimo, ¿no? De reincidencia. No, lo que pasa es que finalmente estas cárceles igual no hay un proceso real de acompañamiento, reinserción, de ver las causas por las que la gente está ahí, de poder generar estas fuentes, digamos, estas vías de cuando sale la persona, ver cómo se puede insertar. Es decir, nuestras cárceles no tienen este tipo de procesos, eso me queda muy, muy claro y sale en la encuesta. La otra es que socialmente también hay una... O sea, si tú estuviste ahí aunque no fuiste culpable... Estás estigmatizado. Ya estás estigmatizado. Sí. O sea, también socialmente... No, lo vimos, lo escuchamos en los sondeos. Tenemos, o sea, es que tú como estuviste ahí, entonces... Seguro andabas en malos pasos y por lo tanto la gente no cambia, entonces algo pasó mejor de lejecitos, ¿no? Entonces es el razonamiento popular. Sí, también socialmente no ayudamos a que eso suceda. Y la otra es que, bueno, más bien las cárceles lo que ven adentro son otro tipo de problemas, ¿no? O sea, lo que hemos visto ahora con los famosos motines en el estado de Nuevo León y que pasan en prácticamente todo el país, pues ese es el tipo de cárceles que tenemos, que obviamente no tienen una estructura. Que ese es otro dato, perdón, Jorge. Que procuren la reinserción. Muy interesante, 60% de los convictos pagaron por exentar el pase de lista, 50% por tener aparatos electrónicos, 30.4% por acceder a teléfonos, 17% por protección y el 87% lo hace a través del jefe de custodios. Es decir, pues sí, es corrupción institucionalizada. Lo que pasa es que es un sistema de corrupción que no te permite pues, hacer una reinserción. Totalmente. Vamos, esta situación, precisamente, sí tenemos una corrupción que nos permite hacer ese tipo de situaciones como el pase de lista. Pero hay cosas que inclusive van más allá y que tienen que ver con esa aparente calma o esa calma, pues se puede decir de alguna manera negociada que tenemos en nuestros reclusorios. Mencionaste los motines que se han tenido en otros estados. ¿Por qué no tenemos motines en Jalisco? ¿Porque aquí todo funciona muy bien? ¿Porque en realidad aquí tienes un grupo que controla el reclusorio? ¿Se acuerdan las notas que salieron también, no? Hace algunos meses. Sí, de la que era el narcorreventón, ¿no? Ajá, sí, claro, efectivamente. Entonces, ahí hacemos como que tenemos un control de un área donde el Estado tendría que ejercer absolutamente esa soberanía. También no hay, Gerardo, una indiferencia social hacia lo que sucede en las prisiones. Como una especie como de, ¿se lo merecen? Que violaciones de derechos humanos, y si hay corrupción, pues total, allá estarán. Como que hay una indiferencia social a lo que malos, pase. Es algo como agujeros negros. ¿no? Es algo que de alguna manera nos caracteriza. La verdad es que nuestra sociedad se manifiesta mucho por esa apatía. No únicamente. Sí, pero con las prisiones hay una especie como de lejanía. Es decir, no nos importa lo que pase, todo lo que no nos afecte, hay malos. Todo lo que no esté afectándome a mí o a mi familia, no me importa mucho. Eso es algo que nos caracteriza. Si no soy el que está metido en un problema de esa naturaleza, no me preocupo ni por informarme ni por darlo a conocer. Y las personas que están en esa situación muchas veces no tienen la herramienta de poder informar lo que pasa al interior o prefieren abstenerse de comentarlo para evitarse problemas. ¿No sé algún dato interesante otro, Gloria? Mira, a mí me gustaría platicar un poco de la vida ya dentro de los centros penitenciarios y una de ellas es la infraestructura y, por ejemplo, es increíble que el 50% de los presos compartan sus celdas con 5 personas, ¿no? Siendo el 13% con más de 15 personas. Esto se da principalmente en los centros estatales. En los centros estatales la infraestructura pues se demerita muchísimo en comparación con los centros federales, ¿no? Jalisco está considerado entre los centros penitenciarios con mayor densidad de reclusos y bueno, tiene un 73.2% de celdas con más de 5 personas residiendo. No, pues la idea sería que fueran 2, 4, 1, ¿no? Es que dos, pues ahora porque sí son literal lo que tiene finalmente, pero el problema es precisamente ese 73% no nos habla propiamente de densidad, sino de sobrepoblación. Exactamente. No tenemos la estructura para esos 16,000 presos. Sí, Jalisco tiene 2 centros que tienen una densidad
demográfica, por decir, muy grande, ¿no? Los servicios, pues también cuentan con cama, energía eléctrica, drenaje, lugar para aseo, agua potable, que es el indicador más bajo, con 70% el agua potable. Pero bueno, ya en los centros penitenciarios estatales viene un déficit de insumos básicos para las personas. Por ejemplo, lo que es ropa, solo el 25% recibe ropa para estar ahí, solo el 21% de cobijas, estoy hablando de centros estatales, a nivel federal crece muchísimo. Calzado solo el 8.9 y artículos de aseo personal 7.6 en los centros estatales. Algunos mensajes que nos quedan 2 minutos para despedir el programa. Luis Moncayo nos habla de Uber, te quiere cobrar 11% adicional por el costo de tu viaje, no tiene fundamento legal, cambiemos a City Drive, ellos no cobran nada de costos adicionales. Gracias, Luis, por el comentario. Buenos días, Enrique, nuestro sistema penal es una porquería, hay sentencias a los que están en la preventiva, siguen molestando vía telefónica, celular, no hay ninguna rehabilitación en ningún sentido, salen y salen más malvados, no acaban de cruzar la calle y ya robaron o hicieron alguna porquería. José Luis Cárdenas dice, yo fui custodio en el motín del 95 y duré 3 años y la corrupción era el 1000%, es decir, ahora sí que nada de andar con matices. 7714, Río Reforma y González Gallo, accidente de tráfico desde Lázaro Cárdenas. 8909 nos dice, camión bajando pasaje en el centro, lamentable. 5333 dice, ahorita los delincuentes tienen más derechos que las víctimas, todavía los defienden más. ¿Quién defiende a la víctima? Bueno, no, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Sí. A ver, yo creo que si por ejemplo mañana me asaltan o me pasa algo, creo que el derecho que tengo es a que el Ministerio Público haga una investigación adecuada, a que logre probarlo, a que el juez no sea corrupto y por lo tanto tenga una sentencia pegada a derecho. Esos son los derechos tanto de la víctima como del victimario, como de quien sea, ¿no? El problema es que todos estamos expuestos en un momento dado a ser acusados injustamente, de mala fe o por equivocación, y todos en una condición de esa naturaleza quisiéramos tener un debido proceso y que se respetaran formalidades. Ya quisiera si alguien cercano a ti le pase eso, ¿no? Claro. Que le armen todo un caso y que de pronto tenga que pagar por algo que no cometió. Es que este sistema va mal para cualquier lado, ese es el gran tema, ¿no? Sí, para víctimas, victimarios, sí, para sí, todos. sí. Desde luego. 6832, qué incongruencia nuestras autoridades y los medios se escandalizan y usan como carne de cañón la nota de Rafa Márquez. No lo justifico, pero las autoridades saben quiénes son los verdaderos delincuentes y hasta los dejan salir por la puerta grande. 5412, buenos días. Creo que a México le falta aplicar las leyes como lo hacen los Estados Unidos. Ya sacaron cuentas de cuántos deportistas han terminado su carrera por maltratar a un niño o una mujer. ¿Dónde quedó Tyson, Donald Trump? No están tan seguros. Y aquí Emilio gozándola. 281, buenos días. El narco y las mafias en nuestra ciudad y en todo México empezará a disminuir cuando los ciudadanos tengamos sueldos decentes, vidas decentes. Mientras eso no suceda, la ciudadanía apoyará o volteará para otro lado ante el narco que ellos dependen mucho de nuestros sueldos. Como dijeron ustedes, están metidos en todos lados, lavado de dinero, casinos, hoteles, moteles, de todo. 3888, 13 a 14 años, más de 30, Caro Quintero iba a poner una refresquera con la hija del gobernador, él iba a poner la coca y ella la cola. No es nada nuevo, bueno, gracias. 0810, corrección, Carlos Lomelí es de Morena, saludos, excelente programa. ¿De quién dijimos? Diputado de Movimiento Ciudadano, sí, es que bueno, encabezó en la lista con Movimiento Ciudadano, pero digamos que estaba deslindando, ¿no? Exacto. No, ya salió. Enrique, buenos días, pero también se trata de quemar al Movimiento Ciudadano y de ahí parte de todo el involucramiento de la gente que destaca para tachar los saludos y excelente programa, dice Manuel. 289, ¿por qué si se le congelan los recursos a la gente la cual se sospecha de un ilícito como los recientes casos y por qué no se hace lo mismo con gente como los narcos o los recientes Duarte, Padres y demás? Bueno, con Duarte se le congeló prácticamente desde el primer mes, ¿no?, de las investigaciones. Vanessa, habrá que ver qué pasa con el gobernador de Nayarit, que va... Bueno, que ya, por cierto, dio una entrevista en la Universal y dijo que no tiene nada que temer. En septiembre, a ver cómo va. Momento para desviar la atención sobre el tema de Duarte. Mucha gente piensa que esto de Márquez es cortina de humo. Gloria, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro. Enrique. Un placer, como siempre, Gracias, Jorge. Gracias, buen día. Hasta el lunes, por cierto, nos visita el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer. Gracias.